Son las 7:10 de la noche, acá comienza Hora 20 por Caracol Radio. Mi nombre es Isabela Mejía, hoy seré su conductora en esta enriquecedora discusión. Nos acompañan el día de hoy en el aniversario del paro nacional Simón Ospina, Carlos Suárez y José de Silvestri. Como ya deben saber, el paro nacional de 2021 ha sido una de las manifestaciones masivas más trascendentales para la sociedad colombiana del siglo XXI. Llamada como el estallido social de Colombia, entre comillas, por varios medios de comunicación internacionales, las protestas de 2021 fueron una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque Márquez, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante. Convocadas por el Comité Nacional de Paro, las protestas se desarrollaron de manera intermitente en varias ciudades del país a partir del 21 de noviembre de 2019 al 21 de febrero de 2020. Por alrededor de 3 meses, un país entero sintió los efectos de la polarización política a lo largo de la comunidad nacional. Entre las causas se citan la reforma tributaria, la reforma a la salud y la pensión, el descontento social, el manejo de la pandemia, la situación económica nacional y la presunta brutalidad policial. El 7 de mayo se hicieron públicas las demandas del Comité Nacional de Paro. Las medidas solicitadas superan los 80 billones de pesos, más de 3 veces la reforma inicial propuesta por el presidente Iván Duque, que buscaba recaudar entre 23 y 25 billones de pesos. Se denunciaron alrededor de 75 muertos durante las jornadas, 42 de las cuales fueron confirmados por la Defensoría del Pueblo, 2 de ellos siendo policías. Los estudiantes Lucas Villa y la menor Alison Salazar se convirtieron en símbolos de las protestas. El 3 de junio, la ONG Temblores denunció 45 muertes verificadas, 3.789 casos de violencia policial, 25 víctimas de violencia sexual y 1.649 detenciones arbitrarias. Hasta el 8 de mayo se reportaron 548 presuntas desapariciones. Según la Fiscalía de la Nación, el 23 de mayo de 2021 se reportó que 290 personas ya fueron ubicadas y 129 aún se encuentran en proceso de verificación y ubicación. También debemos tomar en cuenta los daños y ataques a la infraestructura colombiana, pues se vieron afectados 1.136 buses, 206 estaciones de transporte público, 14.479 señales de tránsito, 28 peajes, 4 básculas de pesaje, un puente, 114 cámaras de seguridad, 21 bienes culturales, 48 cámaras de fotomulta, 62 semáforos, 96 CAIs, 3 distritos de policía, 10 estaciones, 475 vehículos institucionales, 108 estructuras gubernamentales y 126 ataques a misiones médicas y ambulancias en el país. Todo lo anterior sin contar los ataques vandálicos y saqueos a cientos de establecimientos privados. Un año después de estos eventos históricos, el Comité Nacional se vuelve a reunir para conmemorar el paro. Entonces, ¿esto cómo afecta a la sociedad colombiana? Y aún más importante, ¿por qué nos debería importar? Yo creo que este es un buen momento para iniciar nuestra conversación. José, Simón, Carlos, tienen la palabra. Isabela, gracias por la invitación. Mire, yo quiero ser muy claro en algo, y es que el pueblo colombiano está cansado de que no existan oportunidades, está cansado de que no exista un desarrollo, está cansado de la misma pobreza. El paro nacional, Isabela y todos los oyentes, es en otras palabras la legitimación del poder del pueblo para luchar y conseguir esas reformas estructurales que tanto le están haciendo falta hoy al país. Hoy un joven en Colombia no tiene oportunidades para subsistir. De cada 100 jóvenes, solo 30 se van a graduar como bachiller, y de ellos una tercera parte va a conseguir un empleo formal. A todos los oyentes, yo quiero ser muy claro, y es que yo estoy a favor de este aniversario del paro nacional por varias razones. La primera es que si la gente está marchando es porque todos están insatisfechos y en contra del gobierno.
Hoy la gente que salió a marchar está todos en contra del gobierno Duque porque no cumplió sus promesas del Plan Nacional de Desarrollo. Carlos, muy buenas noches a ti, a Isabela, a José y a toda nuestra audiencia. Antes de permitirte continuar con ese hilo de argumentos que llevas, quiero hacerte una pregunta que me parece bastante pertinente. ¿No crees que generalizar la razón de la protesta, alegando a la inconformidad de los jóvenes, puede ser un vicio en tu argumentación? Porque yo creo que las protestas en parte se pueden deber a ese sentimiento de inconformidad frente a las políticas del gobierno de turno, del presidente Duque, las cuales no solo se deben a lo que está pasando ahora con su gobierno, sino a la continuidad de gobiernos anteriores. Pero creo que la inconformidad no es la única arista de esta protesta, ya que por lo menos la Fiscalía y demás agentes estatales han denunciado que las disidencias de la FARC y demás grupos armados están involucrados y tienen gran influencia en estas protestas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que has llegado muy rápido a tu conclusión con tan solo un argumento. Simón, pues yo no lo veo más como un vicio. Acá no venimos a hablar de vicios. El segundo factor es que el paro nacional es una protesta legítima. Lo que estamos viendo es que hay un incumplimiento en la agenda pública y el propio gobierno está yendo en contra de órdenes constitucionales que emite la misma Corte Constitucional. En este sentido, lo que yo digo es que oponerse a varios conceptos que emite la Corte Constitucional, como los sujetos a los artículos en su momento del acuerdo de paz, querer cambiar la ley de garantías, siendo esto una ley estatutaria y entre muchas otras que que nos podemos quedar acá hablando horas y horas. Eso es lo que está tratando de mostrar el gobierno. El paro nacional es una protesta legítima en contra de estos incumplimientos de la agenda pública. Carlos, me parece que ya estás abordando un poco más a fondo, con gran enfoque, una problemática actual, que es aquella dicotomía que existe entre lo que quiere hacer el gobierno nacional y las órdenes de la Corte Constitucional, que son erga omnes y son fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, yo creo que hay una desconexión entre las razones que nos estás enunciando y lo que realmente tiene que ver con la conmemoración del paro. Pues vamos a enfocarnos en el problema de la ley de garantías que tú acabas de mencionar. Este es más actual y va enfocado a las acciones del Ejecutivo en tiempos electorales. No obstante, la conmemoración del paro es más un homenaje hacia todos esos muertos y heridos que salieron a las protestas y volvieron sin vida o volvieron con graves heridas en su cuerpo. Puede también concebirse como un acto de protesta, sí, claramente, es una manifestación social, es un clamor social, pero en sí, su objetivo principal es la recordanza de lo que sucedió en los hechos del 2021. Y siento que no es pertinente mencionar lo que está pasando ahora con la ley de garantías, ya que la conmemoración del paro se dirige hacia atrás y esto es algo que la Corte Constitucional tiene que resolver hacia adelante en los próximos días. No, pero es un momentico, Simón, Isabela y a los oyentes. Es que acá no hay oportunidades. Aquí se argumenta que la conmemoración también es una protesta. Esto, por Dios, hoy nos estamos enfrentando a los estragos de una pandemia mundial, algo que dejó un mercado laboral muy afectado. Hoy hay una alza en los precios, una inflación desmesurada, porque no hay la suficiente oferta de bienes y servicios que pueda contrarrestar esos choques de demanda, Simón, esos choques que hoy la población colombiana tiene. Muy buenas noches, Isabela. Gracias por la invitación a este programa. Antes de empezar, quisiera también enviarle una feliz noche a toda la amable audiencia aquí presente, a tu equipo de trabajo y a los demás panelistas que están con nosotros. Entrando en materia sobre lo que significa la conmemoración y sus posibles efectos negativos en la sociedad colombiana, quisiera aclarar ciertos puntos para que este debate se pueda llevar a cabo con todo el respeto y educación que se le merece el público de este respetable programa. Primero que todo, nadie aquí está negando las problemáticas sociales existentes en el país desde hace tiempo, las cuales se agigentaron aún más a causa de los estragos dejados por la pandemia dentro de la economía colombiana, y no solo de esta, sino a nivel continental y mundial en general. Situación de la cual lastimosamente no hemos salido del todo y de la que seguimos sintiendo las consecuencias en este 2022 con los altos precios de los productos de la canasta familiar y los servicios de común, así como de la alta tasa inflacionaria que puede ser una de las más altas vistas desde hace
más de 20 años. Bueno, primero, la protesta social nunca será ilegítima siempre y cuando tenga buenos fines y motivos para llevarse a cabo. Además de ser un derecho avalado constitucionalmente, es deber del Estado actuar como garante para que sean un conjunto de disposiciones necesarias donde todos los manifestantes puedan protestar pacíficamente. El problema o pérdida de fundamento del paro se da cuando por medio de la protesta se contrarrestan los derechos de los demás ciudadanos de a pie o se violentan por medio de las infiltraciones en las protestas, las demás bases estructurales de la sociedad. José, ¿cómo estás? Te vuelvo a saludar y te manifiesto que ese comentario que haces me llama muchísimo la atención, me parece muy importante porque me deja pensando, ¿cómo es posible que en una protesta social donde se lucha por la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos y por lo que estaba establecido en nuestra carta política, se violenten otros derechos por medio de la fuerza? ¿No será esto una forma de manifestar distinta a lo que realmente querían los dirigentes del paro? Porque una cosa es la protesta, una cosa es el paro y otra cosa son esos actos de vandalismo y de violencia. Entonces, ¿crees tú que realmente sí es verídico asociar uno con lo otro? Sí, Simón, como tú mismo dices, esta sí es otra forma de manifestación que se da por las mismas infiltraciones, ya sean por parte de grupos al margen de la ley o por algún grupo de personas que nada más quieran estar en las protestas para causar el daño a los demás, lo cual de por sí ya es muy grave. Lo que no podemos dejar que pase de ninguna manera es que siendo estas protestas y el alzamiento de la voz de un pueblo legítimos que se manchen por casos como los que vivimos en Bogotá, como el daño a las estructuras de las estaciones de Transmilenio y también a los buses mismos, porque es un sistema de transporte que la mayoría de la población es la que lo necesita para transportarse en el día a día. Si me permite, ya voy a seguir con mis argumentos sobre el tema en cuestión. Para todos los oyentes, aquí van mis razones para no conmemorar el paro nacional después de un año. Voy a tratar de ser lo más concreto posible en ellas. El primero, que considero importantísimo, es el riesgo para la vida e integridad personal. El vandalismo en algunas de las marchas no solo ha ocasionado pérdidas millonarias, sino que ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de muchas personas, sobre todo en las regiones apartadas donde al Estado le cuesta hacer presencia por el accionar de los grupos armados, dejando que muchas veces la ilegalidad se tome la protesta para causar revueltas que afectan cada parte de la vida de los colombianos, dejando vulnerables innumerables derechos fundamentales de quienes no participamos de las manifestaciones. José, quiero hacer dar cuenta de una incoherencia que estás diciendo en tu punto. Creo que la he identificado y es pertinente decirla. Tú mismo estás diciendo que la acción del Estado no llega a zonas apartadas del país, donde de por sí hay violencia, de por sí hay conflicto entre la delincuencia común, las disidencias de la FARC que hemos mencionado anteriormente y demás grupos armados. Por más que los hechos vandálicos de cualquier persona no son justificables, ¿cómo decirle a aquel individuo que de por sí está inmerso en una zona de amenaza y de constante peligro, que no salga a protestar como símbolo de ayuda? Está saliendo a protestar precisamente para que el gobierno lo escuche, para que llegue a esas zonas apartadas. Es fundamental que el Estado se dé cuenta de sus fallas y las arregle. El siguiente argumento que voy a dar es la forma inconstitucional del paro. Aunque el derecho a la protesta sí está protegido, el abuso del mismo, llevándolo a extremos y a situaciones de riesgo donde se pueden menoscabar demás atributos de las personas, ha sido establecido dentro del ordenamiento jurídico como inconstitucional y falto de fundamento. Lo anterior mediante la sentencia T 413 del 2005, donde la Corte Constitucional estableció con total claridad que los denominados paros nacionales no están protegidos ni por la Constitución ni por la ley, pues se trata de actos de fuerzas, de medidas de hecho que no cumplen con la finalidad de una huelga y que están proscritos por el ordenamiento jurídico. Ahora veo otro problema en tu argumento, José, y es que este se basa en una sentencia constitucional de tutela que fue emitida hace ya más de 15 años. El contexto de hoy en día es diferente. Hoy tenemos el gobierno de Duque, hoy tenemos una pandemia que ha cambiado muchísimo nuestra forma de vivir y que ha dejado unos problemas que aún estamos lidiando. Las razones de los paros que se dieron al gobierno Uribe no son las mismas del gobierno Duque.
Sin embargo, coincido contigo en que determinadas manifestaciones no están amparadas por la ley, aunque el derecho a la protesta y a la libre asociación siempre será fundamental. También estoy de acuerdo contigo en la parte final de tu crítica. Y si es verdad que aunque los contextos sean diferentes, no podemos dejar de lado de que la jurisprudencia nos sirve como base para la estructuración de nuestros argumentos y que las sentencias de la Corte, aún así los tiempos vayan cambiando, tienen algo de fundamento jurídico para que se den disposiciones generales sobre las leyes. Y si bien ya esa sentencia tiene un periodo ya de 15 años, pues sirve para dar no un presente como tal, sino jurisprudencia que antes no se había dado en materia de las manifestaciones sociales. El siguiente fundamento, pues, es el costo del paro. Según un censo medido por la entidad Fede Desarrollo, al terminar las manifestaciones el año pasado, el costo económico del paro nacional, después del mes de mayo, estaba llegando casi a los 6,2 billones de pesos. Esto dejaría, sumando los costos de los daños en las movilizaciones de noviembre del 2019, un saldo de un poco más de 10 billones de pesos en lo que son pérdidas económicas. Sin embargo, una prolongación de los bloqueos implicaría también un costo económico superior al estimado, sobre todo en un futuro cercano en el alza de los productos básicos para las familias, así como de los servicios primarios como agua, electricidad y gas. El paro también se puede ver usado como agenda política. Sin ánimos de señalar de forma directa, me temo que es conocido por muchos en general que cierto sector político dentro del Congreso se ha aprovechado del malestar de los jóvenes del país por medio de las brechas sociales para llevar a cabo entre las manifestaciones sus fines políticos, con mira a las elecciones del presente año, dejando en claro nuevamente que solo les interesa mover y generalizar sus pasiones para avanzar en que el gobierno pierda su legitimidad, al no estar en sintonía con las protestas. Esto solo nos deja una vez más dentro de la polarización, aprovechada por estos políticos que entre las mentiras y engaños alebrestan una sociedad ilusionada con movilizaciones, cantantes, artistas, actores y activistas que se hacen pasar como si fueran del pueblo, generan más expectativas e ilusiones que cambios reales. Simón, pero es que yo no estoy diciendo que ese mismo clamor ciudadano sea de parte de intereses políticos, no, yo estoy diciendo el aprovechamiento que se le da los grupos políticos a ese mismo clamor, que sí es legítimo, porque el malestar de la gente sí puede ser desde que está al mando este gobierno, sino que parte de estos sectores políticos por medio de estos activistas, como tú también los acabaste de nombrar y dar ejemplo, buscan mover su agenda política con mira a las elecciones, porque es que ellos también hacen parte del problema al no modificar las leyes, derogarlas o crear también políticas públicas desde el Congreso para que se dé un bienestar general de la población. Por eso estoy diciendo que se aprovechan dentro de todo
este fervor que causan las protestas y las manifestaciones, y que lo único que están haciendo es moviendo su campaña política con mira a las elecciones. La siguiente es la campaña de destrucción masiva. Ya se ha dejado en claro que detrás de la marcha hay intereses de algunos que quieren ganar beneficios de popularidad y llevar al país a un sentimiento de insatisfacción, de que todo va mal, de duda, crisis y desconcierto sembrado alrededor de la figura del gobierno y el mismo Congreso. No se trata entonces de la persecución para que sean reivindicaciones sociales, sino de un catálogo de verdades a medias y quejas sobre el gobierno actual, entre los que nunca aceptaron su elección y ven en la deslegitimización de las instituciones el camino para apartar al Ejecutivo. Mi último argumento, el cual considero el más corto pero a la vez el más concreto y fundamental de todos, es el siguiente. En un Estado social de derecho como Colombia, que lo es desde 1991, no es válido reclamar derechos a costa de la vulneración de los derechos de los demás. Muchas gracias por su atención y buena noche para todos nuevamente. Bueno, son las 8:05 de la noche. Acá termina Hora 20, una producción de Caracol Radio. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, así como a Simón, Carlos y José por su participación. Nos vemos en la próxima edición de este programa.